saludo, buenos días a todos aquí en Kairos y en las redes. Y la palabra de hoy la he titulado Sin intermediarios. Quiero que vayamos a 2 de Corintios 13, 5 y 8. Y después vamos a leer Lucas 9, 23 al 25. Dice así la palabra de Dios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y después Lucas 9:23 dice que Jesús le decía a todos que si alguno quiere venir en pos de él, tenía que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle, porque todo aquel que quisiera salvar su vida la perdería, y todo aquel que la pierda por causa de él la salvaría. Pues ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas en esta mañana. Si observamos el primer pasaje, el de 2 de Corintios, que hemos leído, aquí vemos que Pablo nos da un interesante consejo y nos invita a dos cosas. Di conmigo: a examinarnos, examinarme, y a probarme. Cuando estaba yo pensando en estos dos términos, estos son dos términos que pueden ser como metafóricos, es decir, cuando tú no te encuentras bien, dices, voy a ir al médico a que me haga un examen, una evaluación, un chequeo, porque hay algo en mi cuerpo como que no está bien. Porque quien mejor sabe cómo está uno es uno mismo. ¿Estamos de acuerdo o no? Nadie te conoce mejor que tú te conoces a ti. ¿De acuerdo? Entonces, número uno, aquí la palabra de Dios dice que hagamos un examen, que nos examinemos a nosotros mismos para ver si verdaderamente estamos viviendo la fe que deberíamos vivir. Y en segundo lugar, es una metáfora un poquito del mundo de la orfebrería. Dice, probaos. Es decir, cuando se utiliza en el original, el término aquí es como el proceso que utiliza el orfebre cuando pasa el metal por el crisol para quitarle toda la impureza, llámese oro, llámese plata o llámese el metal que sea. Es decir, el metal tiene que ser probado para ver el nivel de pureza que tiene. Y aquí Pablo nos dice que nos examinemos y probemos también nuestra fe. ¡Wow! Esto es impresionante. Y yo creo que tener esto o hacer esto es un hábito bueno y debemos hacerlo de manera sistemática. Es como hacernos ese chequeo médico, ¿verdad? Pero en este caso un chequeo espiritual que nos mantiene en la verdadera fe y que nos vuelve al camino si en un momento dado nos estamos desviando. Pero fíjate bien también, el verso 8 dice, o nos advierte, que no podemos ir nunca en contra de la verdad. Porque la verdad debemos defenderla siempre. ¿Por qué? Porque la verdad es Jesús. De hecho, la fe proviene de Jesús. De hecho, Juan 14:6 dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. No una verdad, sino la verdad, la auténtica. Entonces, cuando pensamos, dicho esto, cuando pensamos en hacernos un chequeo, por ejemplo, físico o bien espiritual, estamos verificando si nuestra fe verdaderamente está como tiene que estar, o si realmente nos estamos desviando un poquito de la verdad. Porque como bien sabemos, no es cómo se empieza, sino cómo se acaba. La Biblia está llena de gente que empezó bien, pero no acaba bien. Por eso cada día tenemos que orar para que la verdad de Jesús prevalezca en nuestras vidas y que nuestra fe madure sin ninguna fisura. Ahora, yo quiero deciros algo, que lo mencionaré después. La única manera en que se prueba nuestra fe es a través de los momentos de dificultad, los momentos de adversidad, los momentos de problema. Una fe sólida no se demuestra cuando todo va extraordinariamente bien. No, al contrario. Una fe sólida se demuestra cuando hay cosas que uno no llega a entender, pero uno decide plenamente seguir confiando en Dios porque las promesas de Dios son grandes, fieles y eternas. ¿Amén o no? Y si Dios ha prometido algo, Dios lo va a cumplir, aunque yo no lo entienda. Yo no sé si tú te sientes identificado, pero hay cosas de Dios que no entiendo.
pero yo sé que son buenas para mi vida. Amén. Entonces, fíjate, tenemos que orar cada día y sobre todo decidir obedecer a Dios sin importar lo que pase. Mira, el salmista dijo algo tremendo. En el Salmo 119, 112 dice, estoy decidido a obedecer tus decretos hasta el final. Es decir, la obediencia es una decisión, es una determinación. Yo quiero tener una fe sólida, pero para eso tengo que obedecer. Y esto a mí me muestra que la vida es como una maratón, no es una carrera de 100 metros liso, no, es una maratón. Por ello Dios desea que tú y yo nos comprometamos a obedecerlo. Así como un atleta que corre una larga distancia se compromete con la maratón. Y Él desea que tú y yo estemos comprometidos toda la carrera. Estoy decidido, estemos decididos a obedecer. Y yo quiero preguntarte, ¿tú has tomado la decisión de obedecer en todo, como digo yo, en todo al Señor? ¿Lo entiendas o no lo entiendas? Yo quiero decirte que yo ya hace algunas décadas que lo decidí, me determiné a obedecer a Dios hasta que mis días acaben aquí en la tierra. Y yo puedo decirte por experiencia propia que he experimentado tremendas bendiciones que han sobrepasado mis pensamientos y también mis anhelos. ¿Por qué? Porque la obediencia trae bendición y la desobediencia trae consecuencias negativas a nuestras vidas. De hecho, en Deuteronomio 28 hay todo un capítulo donde dice bendiciones de la obediencia, consecuencias de la desobediencia. No es que Dios sea un Dios malo que quiere lo malo para nosotros, no. Es que nosotros somos libres de elegir qué camino. De hecho, la misma palabra dice, pongo delante de ti la vida o la muerte, ¿no? Lo dice el Deuteronomio también. Tú eliges. Pongo delante de ti el camino estrecho, la puerta estrecha, la puerta ancha, el camino estrecho, el camino ancho. Tú eliges. Lo que pasa es que muchas veces el ser humano quiere las bendiciones de Dios, pero también las satisfacciones de lo que no es de Dios, del mundo. Y eso es como antagónico o contradictorio. El salmista dijo también en el Salmo 119, verso 33, enséñame tus decretos, oh Señor, los cumpliré, hablando de obediencia, hasta el fin. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas, las pondré en práctica con todo mi corazón. El deseo del salmista era obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos beneficios de vivir y obedecer la palabra de Dios. Por eso yo quiero que hoy tú pienses que el Señor nos lanza un reto. El Señor nos dice hoy, abre tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a poder hacer nada en tu vida o en mi vida si no abrimos nuestro corazón. Y le preguntemos, Señor, dime qué tengo que hacer. Yo te garantizo que si tú le dices al Señor qué tengo que hacer, a veces o en ocasiones no nos responderá al momento porque probará nuestra fe. En otras veces nos dará una respuesta distinta a la que nosotros esperemos. Y a veces no nos dará más porque no estamos haciendo lo que ya nos dijo que hiciéramos. Mira, la palabra de Dios dice en Filipenses 3:16 que debemos vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. ¿Tú has alcanzado un nivel de madurez? No bajes, sigue creciendo. Tú has alcanzado un nivel, sigue creciendo, no hay límite. Vive de acuerdo a lo que ya has alcanzado. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros seguimos obedeciendo al Señor, todo aquello que Dios nos ha ido marcando, el Señor irá aportando y enseñándonos cosas nuevas a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay un principio claro. Si somos fieles en lo pequeño, eso es aplicable a todo. Al trabajo, a las relaciones, a la revelación. Si tú no vives algo que tú recibes de Dios, Dios no va a poderte revelar más cosas a tu vida. No olvidemos que Dios no juega, las cosas de Dios son serias. Algunos dicen, Señor, dime qué hacer. Y después veré si me interesa si lo hago o no lo hago. Bueno, esto no es un restaurante que uno elige a la carta, ¿no? Yo creo que así no trabaja Dios. Dios desea que tú digas, Señor, dime qué tengo que hacer. Y cuando Dios nos diga lo que tenemos que hacer, sin importar lo que pase, seamos obedientes porque sabemos que Dios es un Padre bueno. ¿Amén o no? Dile al que tienes al lado, Dios es un Padre bueno. Y cuando tú crees en ese Padre bueno, a eso se le llama fe. Porque si tú crees, lo que ves no es fe, es evidencia. ¿Qué dice la Biblia acerca de la fe? La fe es la certeza, la convicción, la certidumbre
de lo que no veo, pero que sé que es real. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero que sé que lo voy a ver. Eso es fe. Ahora quiero decirte una cosa. Muchos piensan que fe es acumular conocimiento. No, la Biblia dice que el conocimiento envanece y el amor edifica. No. Tú puedes saber mucha teoría, pero después no vivirla. Eso no sirve para nada. Porque el mismo Nuevo Testamento en Santiago dice que la fe tiene que tener acciones. La fe tiene que tener acciones. ¿Qué son acciones? Obras. Dice, la fe sin obras está. Una fe sin obras no sirve para nada. Yo no puedo decir que amo a Dios y veo a un necesitado y no lo ayudo. Hagámonos algunas preguntas. ¿Cómo está mi fe? No quiero que me la respondas. Tú respóndete. No olvides lo que he dicho antes, que la fe muestra su músculo en el día de la dificultad, en el día de la prueba. Tú quieres saber si tiene una fe bien ejercitada, bien musculosa, bien Schwarzenegger, ¿verdad? Sí, bien fuerte, en el día de la prueba. Cuando todo va fantástico, miel sobre hojuelas. ¿Cómo está mi fe? ¿Estás negándote a seguir alguna de las instrucciones que Dios te está dando? ¿O estás dándote cuenta que tu fe no tiene el mismo fuego? Se está apagando, se está enfriando o incluso se está muriendo. Porque yo quiero decir una cosa, la fe se puede avivar o la fe se puede apagar. La gente habla acerca del amor. El amor se puede avivar o el amor se puede apagar. El espíritu puede permanecer vivo, pero también puede entristecerse y apagarse. ¿Estás obedeciendo a todo aquello que Dios te ha hablado y estás creciendo en tu fe? Ahora bien, teniendo en mente esto que he mencionado, porque fíjate, Dios desea que tu fe y mi fe crezca sin intermediarios. Recuerda que en el Antiguo Testamento el pueblo no podía ir directamente a Dios. ¿Recuerdas? Que tienen que ir a los sacerdotes y después una vez al año el sumo sacerdote hacía un gran sacrificio para perdón de pecados de todo el pueblo. Había un intermediario. Pero gracias a Dios que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Dijo, ya no hay más intermediario. Ya no hay nadie que va a estar en medio, sino que vas a tener acceso directo a mí. Wow. Eso es tremendo, ¿verdad? Entonces, así esté tu fe, es el resultado de mi compromiso y de mi responsabilidad. Mi fe, si está musculosa o no lo está, no es culpa de nadie. Es si yo la estoy fomentando, haciendo crecer y madurar cada día. Por eso hay cristianos inmaduros y cristianos maduros. Por eso Pablo escribió en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, dice, y no pude hablaros a espirituales porque todavía sois como bebés. Todavía estáis perdiendo el tiempo en tonterías. ¿Por qué le pasa todavía esto a muchos cristianos? Mira, yo quiero decirlo, todos somos hijos de Dios y salvados por la sangre de Jesús en la cruz, pero no todos están en el mismo nivel. Porque hay una gran diferencia, y aquí viene el punto y con esto voy cerrando. Hay una gran diferencia entre ser un creyente y ser un discípulo. Una diferencia bien grande. No es lo mismo creer en Jesús que seguir los pasos de Jesús. Puede parecer lo mismo, pero hay diferencias. Hay mucha diferencia. Un creyente puede tener fe, asistir a reuniones, ser parte de una comunidad cristiana y bueno, pues es cristiano. Muy bien, vale, muy bien. Pero uno puede ser creyente y no tiene por qué ser discípulo. Mira, en la antigüedad y en tiempos de Jesús, mucha gente se interesaba por Jesús cuando estaba en la tierra, pero no todos estaban dispuestos a seguir los pasos y las directrices que Jesús le marcaba y las consecuencias que eso implicaba. ¿Recordáis el relato del Nuevo Testamento de aquel joven rico que se acercó a Jesús y le dijo, maestro, yo lo he hecho todo. He hecho esto y esto y esto y esto y esto. Yo creo que era un buen creyente. Había cumplido con todos los pasos necesarios. Pero ser un discípulo era algo que para él claramente traspasaba sus límites. Le dijo Jesús, vende todo lo que tienes y sígueme. Y dice la Biblia que el muchacho se marchó con tristeza. ¿Por qué?
Porque en realidad era un buen creyente, pero no era discípulo. Entonces yo quiero hoy dejarte 5 conceptitos muy, muy cortitos. ¿Cómo se diferencia alguien que es un creyente de un discípulo? Mira, la primera señal, el primer rasgo que tiene un discípulo es que ese discípulo refleja el carácter de Jesús en su vida. Me explico. Es alguien que aunque tiene áreas de fortaleza, como tiene todo el mundo, también se ha dado cuenta que tiene áreas de debilidad. Y esas áreas de debilidad las rinde al Señor, que no es cosa fácil, para que el divino alfarero trabaje en nuestra vida. Yo no puedo decir que soy discípulo si no dejo que el Espíritu vaya transformando día a día mi vida. Yo no puedo decir soy un verdadero discípulo si no reflejo el carácter de Jesús en mi vida. Y con esto no estamos hablando de perfección, no. Estamos hablando de ser hombres y mujeres llenos del Espíritu. Porque si Jesús hizo algo aquí en la tierra no es porque fuera Dios, porque entonces nadie podía alcanzarlo, sino porque era un hombre lleno del Espíritu. Y la pregunta es, ¿de qué me estoy llenando yo cada día? Porque uno es de lo que se llena. Dice la Biblia, de la abundancia del corazón. Si tú hablas solo de fútbol, es que te estás llenando de fútbol. Y no estoy diciendo que el fútbol sea malo. Entonces, está reflejando nuestra vida. Estamos pareciéndonos a Jesús. Tenemos semejanza a ese Jesús en el carácter. 2. Un verdadero discípulo está dispuesto a servir sin esperar nada a cambio. Hace un rato le estaba compartiendo a Darwin, que estaba en la puerta, porque viene mucha gente a ver si se votaba aquí hoy, pero este año no nos han pedido el local, porque hacía falta 4 mesas, ¿verdad? Y la han hecho en el Instituto de la Cala. Le estaba contando a Darwin que un hermano en la fe pudo ir a la iglesia del pastor Paul Yonggi-cho de Corea, y es una mega iglesia gigante, una de las más grandes del mundo. Y allí llegan miles de coches cada día el domingo y tienen unos aparcamientos extraordinarios. Y una de las personas que estaba allí con ese peto que se pone en los aparcamientos estaba ayudando a aparcar coches. Y bueno, pues ese familiar, que es muy curioso, le estuvo preguntando y tal, y que hacía, no, estoy ayudando aquí en el tema de Ujieres y tal. Y dice, no, pero usted a qué se dedica en su vida profesional. Dice, bueno, eso no importa mucho. No, el otro le insistió, pero no, yo soy el director general de Kia. El director general de Kia aparcando coches en la iglesia. Qué fuerte, ¿no? Posiblemente ese tendría una persona que le llevaba hasta la agenda, ¿no? Una secretaria o un secretario. Es decir, un verdadero discípulo de Cristo. Si no sirve, no sirve. El que lo pilla, lo pilla. ¿A qué vino Jesús? A servir y no a ser servido. Hoy día vivimos la sociedad que valora la grandeza por la servidumbre que tiene. Eso es contradictorio al mensaje del Evangelio. Jesús dijo, el que quiera ser grande, el que quiera ser el primero. Las cosas, las paradojas. Dice que Jesús vino a servir, y no solo a servir, sino a dar su vida por muchos. Vino a entregarse, dando el todo por el todo. Y yo quiero hacerte una pregunta. Cuando tú sirves al Señor, ¿das el todo por el todo? Y me ha pegado aquí en el bazo. Dale con cariño si tiene alguien cerca. ¿Das el todo por el todo? Sin pedir nada a cambio. Sin ningún interés más del que de amarnos mutuamente los unos a los otros. Esa debe ser nuestra actitud del corazón. Servir a Dios, a los hermanos y al prójimo. Tercer rasgo de un discípulo de Cristo. Manifiesta el reino de los cielos en la tierra. Donde está, marca la diferencia. No le entra al juego. El reino dice que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Donde nosotros estamos, cuando llegamos, se ve esa justicia, hay gozo, hay paz. Porque obviamente un discípulo tiene que ser justo y pacífico. Dice, bienaventurados los pacificadores, dice Jesús en el Sermón de la Montaña, Mateo capítulo 5. Y eso solo se logra cuando vivimos el gozo de la salvación.
Tú puedes estar viviendo un problemón y la gente te mira y dice, este es de otro planeta. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos por las circunstancias, sino que vivimos por las convicciones de saber en quién hemos creído. ¿Por qué Pablo pudo escribir, que para mí eso habría que tallarlo, derribados mas no destruidos, angustiados mas no desesperados? Es una declaración de fe brutal. ¿Por qué? Porque él era un hombre que tenía claro cuáles eran sus convicciones. ¿Cuál es el problema de muchos que se llaman cristianos, tristemente? Pues que son influenciables. Santiago dice que son inconstantes como las olas del mar que van y que vienen. Ahora la pregunta es que si tú y yo queremos manifestar el reino, y aquí viene lo duro, a veces aparentemente, y uso la palabra aparentemente, tendremos que perder para ganar. Tendremos que sembrar para cosechar y tendremos que menguar para crecer. Y eso es lo que hace un verdadero discípulo. En cuarto lugar, para ir cerrando, un discípulo es un agente de reconciliación, no de conflicto. El mundo y Dios tiene una batalla campal. La relación del mundo con Dios está rota por el pecado de la humanidad y lo sabemos. Pero Jesús vino a restaurar esa relación. Y cada discípulo de Jesús debe buscar las maneras posibles para ayudar a aquellos que aún no han restaurado su relación con Dios. Tú y yo somos, y lo digo así, una embajada del cielo en la tierra. Donde tú estás tiene que haber una marcada diferencia. No que nos conozcan como el rarito del bloque. No, este es un poquito rarito. Porque hay gente que cuando habla de las cosas espirituales parece que se transforma, se le pone cara medio rara, la voz se le pone como Marcos Witt. Tú tienes que ser tú. No eres más espiritual porque pongas caras raras. No eres más espiritual porque levantes las manos. No, no. La Biblia no dice por sus formas, dice por sus frutos. Por sus frutos. Un discípulo es un embajador llamado a publicar las buenas noticias del Evangelio. ¿Cómo? De la manera que sea. ¿Cuándo? En cualquier momento. ¿Dónde? En cualquier lugar. ¿De qué manera? De la que haga falta. Pero que Cristo sea predicado. Yo quiero deciros, Dios me abre tantas oportunidades. Y quiero decirte una cosa. Y a veces uno puede hablar de Jesús y de la Biblia sin mencionar un texto. Sin bombardear a mucho con el texto. Porque como dice, y la persona te mira así con cara de raro. Porque no, la gente no conoce. Entonces pidámosle a Dios sabiduría y revelación para hablar de Jesús a la gente y diga, wow, yo quiero eso. La Biblia está llena de sabiduría de Dios. Yo cuando voy a lugares y doy charlas o hago sesiones de coaching o con equipos en empresa, yo dije, mira, esta semana, el jueves, haciendo una sesión, hablé que el corazón alegre constituye un buen remedio. Y hablé de la alegría, de vivir con alegría, como una actitud. Y dije, como dijo el sabio Salomón, y lo lancé. Y la gente me dice, oye, ¿a ti te gusta mucho leer del Salomón, no? Digo, pues claro. Y si hay algún libro que Salomón ha escrito, sí, claro. Hasta lo tienes que tener en tu casa. Sí. Digo, hay un libro que se llama Proverbios. ¿Ah, sí? ¿Y dónde está ese libro? Digo, está en las Sagradas Escrituras. Ay, pero la Biblia, y ahí está escrito, sí. Bueno, pues ya hay gente que está leyendo Proverbios. Hay muchas maneras de predicar. Yo cuando hablo de Pablo, no digo San Pablo, digo un hombre llamado Saulo de una ciudad turca llamada Tarso y un filósofo de la antigüedad. Y digo yo, ¿estoy mintiendo? Es que era un pensador extraordinario. ¿Y qué pasa? La gente recibe el evangelio. Pablo dijo, prosigo a la meta. Era un hombre con una meta. Si yo estoy hablando de la meta, qué mejor ejemplo que el de Pablo. Por eso, hermano, tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Somos agentes de reconciliación. Y por último, un verdadero discípulo hace discípulos. Un discípulo jamás completará su misión de vida y de crecimiento si no hace otros discípulos. Si tú has sido bendecido, tú tienes que ser canal de bendición. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Y te bendeciré para que seas de bendición. Entonces, hermano, si Dios te ha bendecido, ahora tú dirás, pastor,
Y es que el resultado, ese no es problema, ni tuyo ni mío. La Biblia dice que el sembrador salió a sembrar y la semilla cayó en diferentes tierras. Pero ¿cuál es la finalidad del sembrador? Porque el crecimiento, ¿quién lo da? Uno siembra, otro riega y el crecimiento lo da Dios. Porque el crecimiento y la conversión no dependen ni de ti ni de mí. El único que puede convencer a una persona se llama Espíritu Santo. Y a lo mejor ahora no es el tiempo, pero mañana sí. Entonces, hagamos discípulos. Esa es parte de nuestra misión. Podríamos decir que esto vino ya como en la descripción de trabajo, ¿no? No existe forma de que uno se pueda llamar discípulo si no está metido de lleno en la meta de hacer otros discípulos. Y tú dirás, ¿y cómo? Pues sí, impactando vidas, inspirando vidas, siendo un ejemplo. Es la mejor manera. Ahora bien, para ir acabando ya. Pastor, ¿cómo se hace para lograr todo esto? ¿Cómo se hace? En primer lugar, quiero decirte que no existe una fórmula mágica. No hay una fórmula magistral. Tampoco hay que tener una gran preparación, 4 máster, 2 licenciaturas en teología, todo el conocimiento del mundo. No, no, no. ¿Qué conocimiento tenía Bartimeo? Cuando le preguntaban, Bartimeo, ¿pero tú no estabas ciego? Dice, sí, ¿cómo ha sido eso? Y no le sacaba allí, no dice, yo solo sé una cosa, que antes era ciego, fruto. Y la gente lo escuchaba. ¿Y quién ha sido ese? El Mesías. El gadareno, maestro, déjame que te siga. No, cuéntale a los tuyos las cosas que ha hecho el Señor. Los suyos no quisieron escucharlo en Gadara y se fue a Decápolis. Y después que vino otra vez Jesús, en Decápolis había un mover tremendo de Dios. Tampoco hay que tener grandes experiencias místicas para que Dios nos envíe, que un ángel se te aparezca y diga, como aquella mujer que decía, pastor, nunca había hecho nada, pastor, he tenido una revelación en la noche, un ángel se me apareció y decía, Abisinia, de misionero a Abisinia. Y el pastor la mira y dice, si esta mujer nunca hizo nada, ¿no será que a lo mejor el ángel te dijo, al vecino, al vecino, al vecino? Abisinia no. ¿Cómo Dios te va a llamar a mandar a Abisinia si no le has hablado al vecino? ¿Estás preparado para escuchar la respuesta? Uno podrá hacer o reproducirse en otros como discípulo fruto de la relación que tengamos con Dios como nuestro Padre. Si tú no tienes una relación con Dios como Padre bueno, no vas a saber valorar las bendiciones y lo mucho que Dios hace en tu vida. Y entonces todo quedará en ti. Pero cuando tú eres consciente de que es el mejor regalo, tú lo vas a transmitir a otro. Y cuando hablo de relación es sin intermediarios. Cara a cara, uno a uno, tú y él. Y los que tienen una relación de intimidad con Dios, ¿sabe de qué estoy hablando? Que es cuando tú te pones con Dios, a veces lloras, a veces pataleas, a veces estás contento, a veces subes arriba y después te vienes abajo, a veces te enojas, a veces hasta gritas, pero sabes que Él está ahí. ¿Por qué es importante esto de esta relación de intimidad? Porque una íntima relación con Dios nos deja expuestos, nos hace transparente y nos permite que veamos aquello que tenemos que cambiar, por lo menos a mí. Mientras más luz dejes entrar a tu vida, más evidentes serán las cosas que deben ser cambiadas y corregidas, porque la luz disipa la tiniebla. Las obras de un discípulo se hacen realidad como consecuencia o resultado de conocer a Dios en profundidad. No conozco a nadie que haya hecho discípulo que no haya conocido primero el corazón de Dios. Es fundamental. Claro, tú me dirás, pastor, esto no es de la noche al día. Esto es un proceso que no sucede de la noche a la mañana, sino que es un fruto de ese continuo caminar, de ese dejarte moldear, de ese dejarte podar, de ser procesado e incluso a veces quebrantado. Yo siempre digo que para que el grano germine, dice la Biblia, que tiene que ser enterrado. Tiene que morir. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Yo menguar y Él crezca. Hoy día vivimos una sociedad que quiere crecer y
y hacer chiquitito a Jesús. No. Además quiero decirte una cosa. Además de lo que he dicho, también debes de convertirte en un estudioso de la palabra. No leerla ya, leerla es lo mínimo, un estudioso. Pedirle al Señor que te revele los secretos ocultos que hay aquí. Yo le pido a Dios, por ejemplo, esto que os he compartido hoy de examinar y probar, lo he descubierto yo estos días. ¿Por qué? Porque empiezo a fijarme en la etimología de las palabras, en el verdadero sentido. Voy un poquito más allá. Digo, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer una obra en nosotros extraordinaria. Convertirnos en un estudioso de la palabra y sobre todo un adorador incansable y un buscador constante de su presencia. Es decir, si tú constantemente te estás quejando, estás trayendo la queja a tu vida. Pero si tú estás adorando, tú estás soltando la gratitud a tu vida. No sé si me estoy explicando. Ahora, yo quiero ya acabar y quiero que esta pregunta pueda resonar en tu cabeza en el día de hoy. Me gustaría que queden en cada rincón de tus pensamientos y de tu corazón. No quiero que me la respondas, que te hagas la siguiente pregunta. ¿Soy un creyente o un discípulo? ¿Tengo esa relación íntima sin intermediario? Si la tienes, felicidades. Adelante. Si te enfriaste o se apagó el fuego del primer amor, pídele al Espíritu Santo que vuelva a encender esa llama en tu vida y Él lo hará. Si tú lo pides de corazón, lo hará. Por eso mi deseo y mi corazón y el deseo y el corazón de Dios no es tener creyentes. Él quiere tener hijos que sean discípulos. ¿Alguien dice amén o no? Dile al que tienes al lado, Dios quiere que tú seas un buen discípulo. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Dale un fuerte aplauso al Señor.